La palabra del Señor. Gloria a Jesús. Bendito Dios. ¿Lo tiene? Bien. La palabra del Señor, hermanos amados, la Biblia dice, la Escritura dice, de que es pan de vida, es agua para el sediento. La palabra del Señor es una gran bendición, hermanos. Sin la palabra del Señor no sé qué sería del creyente. Pero la palabra del Señor es un libro santo que la cual viene a edificar, viene a exhortar, viene a animar nuestra vida espiritual. Salmos 138, versículo 8. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Bendito Dios y Padre que habitas en el cielo, Señor. Hemos leído tu bendita palabra, poderoso Dios. Pedimos, Señor amado, que seas tú, Señor, edificando nuestra vida. Que seas tú, Señor, por medio de tu palabra, Señor, exhortando la vida de cada uno de nosotros, Señor. Pedimos, Dios mío, que nos concedes sabiduría e inteligencia, Padre, para poder, Dios mío, absorber la bendición que tú tienes para nosotros, Señor, en esta noche, poderoso Dios. Señor, mi vida lo pongo en tus manos, seas tú usando mi vida, Señor, poniendo, Dios mío, palabras, Señor, que edifica, que restaura, que bendice, palabra, Dios mío, que exhorta la vida de tus hijos, la vida, Dios mío, de tus hijas, poderoso Dios. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Se puede sentar. Gloria a Jesús. Salmos 138, 8 es el texto base para esta enseñanza de esta noche. Estaremos desarrollando esta enseñanza bajo el tema claves para el éxito. Cuando el pastor me habló, me dice, predique el día jueves, amén. Dije, quiero predicar algo diferente. Me tuve que tomar el tiempo para poder desarrollar lo que quiero transmitirle. Porque cuando Dios habla a mi vida, cuando Dios me enseña su palabra para bendición mía, y si me bendice a mí, lo va a bendecir a usted. Porque la palabra del Señor, hermanos amados, es para bendición, es de edificación a la vida espiritual de cada uno de nosotros. A manera de introducción le voy a relatar un comentario, una experiencia. Dice esto: la historia de alguien que Dios lo había elegido con un propósito. Esto es algo real. Esto no es un cuento en un libro, no. Esto es real que pasó. Y la historia fue, dice que una persona llegó a una escuela de música con el propósito de aprender música. Porque alguien le había profetizado que iba a ser músico. ¿Usted creería si viene un profeta y le dice, usted va a ser un músico? Usted va a ser un predicador. Usted va a ser un evangelista. Usted va a ser un servidor del Señor. ¿Usted lo cree? Porque sin lugar a duda, hermanos amados, Dios tiene propósito con cada uno de nosotros.
con el solo hecho de que Dios te permitió la vida, Dios te dio el privilegio de nacer con un propósito. Nadie viene al mundo, nadie nace en la tierra sin propósito. Todos nacemos con un propósito. Ahora, dice que a esta persona le habían profetizado que iba a ser músico. Y esta persona recibió la profecía que le dijeron que iba a ser músico. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta persona? Yo no sé nada de música. Lo que voy a hacer es que voy a buscar una escuela de música. Se tomó el tiempo y se dirigió a una escuela queriendo aprender música. Llegó en la escuela, habló con el director de la escuela, con el maestro de música y se pusieron de acuerdo. Porque había recibido una profecía que iba a ser músico. Entonces, al llegar a un acuerdo con el maestro para tomar sus clases, dice, el maestro comienza a enseñarle las notas básicas de la música. Como siempre, como lo natural. Usted va a una escuela, lo primero que le enseñan es la raíz, la base esencial de cada cosa. Si usted se acuerda cuando fue a la primaria, ¿qué fue lo que le enseñaron? No le enseñaron formar una oración desde el principio. No. Todo tiene un comienzo. Entonces el maestro le comienza a enseñar a esta persona las notas básicas de la música. 30 minutos después, el maestro le pregunta, ¿cómo va la práctica? Ayer estábamos tocando este tema y yo me gozaba porque yo sabía lo que estaba trabajando para desarrollar la predicación, y estábamos tocando este tema con algunos hermanos y esto abría mi mente porque yo sabía lo que estaba estudiando y sabía del tema que estábamos hablando. Abría mi mente, me abría un panorama para visualizar la realidad de todo esto. Entonces el maestro le pregunta 30 minutos después, ¿cómo va la práctica? Ahora el estudiante le responde, no necesito practicar. El estudiante lo que hizo es que puso sus manos sobre el piano esperando que Dios iba a mover sus manos. Porque había sido elegido por Dios. Y muchas de las veces Dios nos ha elegido con un propósito. Pero el problema de nosotros, hermanos amados, es que queremos que todo Dios lo haga por nosotros. Queremos que como obra del Espíritu Santo llegamos a ser profesionales. Y nadie, absolutamente nadie, se realiza como profesional por obra del Espíritu Santo. Usted quiere ser un maestro. ¿Qué tiene que hacer para ser un maestro? Se necesita capacitarse. Se necesita prepararse. No va a ser maestro de la nada. De la nada nadie se hace profesional. Entonces, el estudiante dice, no necesito practicar, estoy esperando cuando Dios comienza a mover mis manos. Porque Dios ha dicho que seré un músico. ¿Cuántos de nosotros, hermanos amados, hemos recibido una palabra de parte de Dios, pero esperamos nosotros que Dios haga las cosas por obra del Espíritu Santo?
Todos sabemos que hemos nacido con un propósito, eso está claro. Hemos nacido elegidos por Dios, porque dice la palabra del Señor lo enseña y lo dice, de que antes de que el mundo fuese, Dios ya nos había elegido. Dios ya nos había escogido. Jeremías capítulo 1 dice que Dios había elegido a Jeremías como profeta desde el vientre de su madre. Fue elegida o fue elegido como profeta. Ahora, si traemos esta palabra a la aplicación nuestra, desde el vientre de nuestra madre, Dios ya nos ha elegido con un propósito. Antes que nuestra madre nos conociese, antes que nuestro padre nos conociese, Dios ya nos conocía. Porque Él fue el que permitió que usted naciera. Escuchábamos el mensaje del pastor, decía que no somos inútiles, somos útiles en la obra del Señor. Escuchábamos el mensaje que predicaba el hermano Milton, que hay que exhortar. ¿A quiénes? Ya se les olvidó a ustedes. Yo todo lo traigo aquí en mi cabeza, todo. Hay que amonestar a los ociosos. Porque si Dios te ha elegido con un propósito, tienes que trabajar ese propósito. ¿Cuántos tienen un propósito aquí? ¿Usted tiene un propósito? Al venir a los caminos de Dios, al venir en el Evangelio, ¿con qué propósito vino el Evangelio? ¿Con qué deseo viene usted a la iglesia? ¿Qué quiere ser usted en el ministerio? ¿Cuál es su propósito? Porque si usted, amado hermano, no tiene propósito en la vida, ¿qué va a hacer? ¿Qué será mañana si no tiene propósito? ¿Cuántos quieren ser pastores aquí? Nadie quiere ser pastor. ¿Cuántos quieren ser evangelistas? ¿Habrá alguien que quiere ser evangelista? ¿Cuántos quieren ser diáconos? ¿Cuántos quieren ser músicos? ¿Cuántos quieren ser cantores? ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¿Tiene el deseo de servir al Señor? ¿O solo va a venir en la iglesia a sentarse, a alabar a Dios y es todo? Tenemos que tener un propósito. Teniendo fijado el propósito o entendiendo el propósito de Dios en nuestra vida, ponemos en práctica, nos ponemos a trabajar, a desarrollar para que ese propósito sea cumplido en nuestra vida. ¿Cómo entender el propósito de Dios en mi vida? ¿Cómo entender el propósito de Dios?
saber cuál es el propósito de Dios en mi vida. En su corazón, hermano, el Espíritu Santo siempre pone una inquietud. El Espíritu Santo de Dios pone ese sentir en tu corazón. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te goza, que te haga sentir gozo? ¿Qué es lo que te hace feliz servirle al Señor? ¿En qué área sientes ese gozo en poder servirle al Señor? Muchos hermanos amados, si usted se da cuenta, hay muchos, yo he conocido a varios, comienzan el evangelio diciendo quiero ser un predicador. Mañana dice quiero ser diácono. Día después quiero ser músico. Otro día después no quiero nada. Gente sin propósito definido. Y eso no es el Hijo de Dios. Un hijo de Dios, hermanos amados, el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo de Dios, no es guiado por emoción. Cuando tú le permites al Espíritu Santo, le dices, Señor, enséñame, Señor, cuál es tu propósito en mi vida. Pon el deseo en mí, Señor. Espíritu Santo, hazme sentir qué es lo que debo de hacer en tu obra. Muchos comienzan, se quedan a medio camino, porque no hay un propósito definido. ¿Qué quieres ser el día de mañana? La palabra del Señor, si usted se da cuenta, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios, hermano, va a cumplir su propósito en ti. Pero para que Dios cumpla su propósito en tu vida, se necesita entender cuál es el propósito de Dios en mi vida. Estamos viendo en el diccionario que el propósito viene del latín, que quiere decir poner hacia adelante. O propósito es la determinación de alcanzar algún objetivo en relación a la intención con lo que se realiza una acción. Es un término que indica por un lado una finalidad o meta, o por otro implica compromiso para conseguirla. Usted tiene que tener ese propósito delante de usted presente, visualizado. Usted tiene que poner esa meta delante de usted hasta conseguirlo. Porque si usted desea un día ser un pastor, desde ya tiene que empezar a prepararse para llegar a ser un pastor. Usted quiere ser un evangelista, desde ya tiene que ponerse a trabajar para llegar a ser un evangelista. Usted quiere hacer algo en la obra del Señor, desde ya tiene que ponerse a trabajar para ser ese alguien en la obra de Dios. ¿Por qué, hermanos, en las iglesias cometemos muchos errores? ¿O por qué nosotros, hermanos, no llegamos a alcanzar esa meta? Porque no entendemos en realidad cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Tenemos que tener entendido cuál es el propósito de Dios.
Que el Señor, que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque alguien me decía un día que quiere ser un pastor. Amén, le digo, gloria a Dios, qué bueno. Pero ese alguien se congrega una vez al mes y quiere ser un pastor. Si se congrega una vez al mes, ¿quién va a pastorear a las ovejas? Gente sin propósito. Hablábamos con alguien de alguien que quiere predicar, pero no se congrega. ¿Cómo predica? Alguien que quiere enseñar, pero no estudia. No es posible. No se puede. Imposible. Tenemos que tener determinado, hermano amado, tenemos que tener algo enfrente de nosotros, un propósito a alcanzar, hermanos amados, una meta por delante a alcanzar y trabajar para llegar a esa meta final. Muchos comenzaron predicando. ¿Dónde están ahora? Yo esto lo dije. Vi a muchos predicando en medio de la pandemia. Y yo dije esta palabra: si el Señor ha puesto esa intención en el corazón del hombre, no solo va a ser en medio de la pandemia, porque se siente la aflicción, porque los hermanos necesitan ser animados. No, hermanos, en todo tiempo los hermanos necesitan ser animados, no solamente en medio de la pandemia. Y muchos predicadores solo predicaron cuando descansaron en su casa y ahora ¿dónde están? Porque no tienen en claro el propósito por qué hacer las cosas. Tenemos, hermanos amados, que tener un propósito definido. Yo siempre digo de que escoja algo que lo haga en la obra de Dios, que usted sienta placer hacerlo. Que sienta esa bendición a la hora de realizar lo que usted hace, se sienta feliz de hacer lo que hace. Porque eso es lo que le agrada al Señor. Dios había elegido a Jeremías como profeta, dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 4 en adelante. Usted lo puede leer. Que desde el vientre de su madre Dios lo escogió como profeta. Ahora, ¿para qué lo ha escogido a usted? ¿Para qué lo ha escogido? Si entendemos que Dios tiene un propósito con nosotros, ahora, ¿qué estamos haciendo para que ese propósito sea cumplido en nosotros? ¿Qué está haciendo usted para que ese propósito sea cumplido en su vida? Imagínese de que Dios lo ha escogido para ser un pastor. Y no lee la Biblia. Y no sabe nada de la Biblia. De repente viene el hermano Elí, lo dice: hermano amado, se abrió un campo y Dios ha puesto en mi corazón, o Dios me ha revelado de que usted sea el pastor de ese campo. Ahora, ¿qué va a decir usted?
Hermano, es que no he tenido tiempo para prepararme. Yo quería ser pastor, hermano, hasta le oré a Dios, pero la verdad no me he preparado. Es que usted no quiere ser un pastor. Porque el querer ser algo, hermano amado, no es porque usted quiere, sino que el Espíritu Santo pone en tu corazón. El Espíritu Santo te inquieta, pone ese sentir en ti. El Espíritu de Dios pone ese sentir en ti. He escuchado hermanos que dicen, hermano, yo tengo ese sentir de ser un pastor. Yo les digo, hermano, prepárate, capacítate. Hazte fácil el trabajo, hermano amado. Cuando llegues a ser pastor, te va a ser fácil. Porque entiendes todas las áreas del ministerio. Porque si no, hermano amado, no vas a entender qué es estar aquí en medio de las cuatro paredes. Desde el lavar baños, ser diácono, ser músico, ser predicador, ser miembro, ser orador, ser evangelista, tienes que saberlo todo. Por eso es difícil ser pastor, hermano amado. Pero Dios cumplirá su propósito en mí. Ahora dígalo usted, Dios cumplirá su propósito en mí. Qué lindo se oye, ¿verdad, hermano? Es motivante. Dios cumplirá su propósito en mí. Ahora es, ¿qué va a hacer usted para que Dios cumpla su propósito en ti? Tener definido el propósito es una de las claves. ¿Qué quieres ser en la obra del Señor? Define tu propósito. Entienda de una vez cuál es el propósito de Dios en tu vida. Si muchos hermanos amados ni siquiera se definen si son cristianos o no son cristianos, no están definidos todavía. ¿Y cómo Dios va a cumplir su propósito en ti si aún no te defines si eres hijo o no eres hijo de Dios? No. Definir el propósito de Dios en mi vida como clave número 1. Saber cuál es el propósito de Dios en tu vida. Sin lugar a duda, hermano amado, nadie me puede decir que Dios lo envió a la tierra sin propósito. No, hermano. No. Muchas de las veces, aunque sea para limpiar la iglesia, pero hermano, ese es lo más grande. Sinceramente, es lo más grande. Hacer limpieza en la iglesia es lo más grande. Por eso es que se amontonan todos para hacer limpieza en la iglesia. Porque es lo más grande. Dios me ha permitido trabajar en todas las áreas. Yo no he comenzado en un altar, hermano, no he comenzado en la televisión, no he comenzado en la radio, no. Yo comencé desde lo más pequeño. Aún ahora sigo limpiando la iglesia.
tengo mi turno para limpiar la iglesia. No porque soy predicador, ya digo, no hermano, yo ya no quiero limpiar. Yo tengo mi turno para hacer limpieza en la iglesia. He comenzado de lo más pequeño hasta donde Dios me ha permitido estar, hasta donde Dios me permitirá estar, porque tengo entendido de que Dios cumplirá su propósito en mí. Lo mismo es para usted. Dios cumplirá su propósito en ti. Entender el propósito de Dios como clave número 1. Número 2, creer que Dios cumplirá su propósito en mí. Fe como clave número 2. Tener fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza, dice, de las cosas que no se ven. Es de que usted no lo mira, pero está seguro de que lo va a tener. Usted no lo mira con sus ojos físicos, pero con sus ojos espirituales lo mira. Creerlo. ¿Crees que Dios va a cumplir su propósito en ti? Visualízalo. Visualízalo, créalo. Porque la fe son las cosas que no se ven. Creer lo que no miras. Creer lo que tus ojos no ven. Visualízate. Si has entendido el propósito de Dios, ahora te toca creer que Dios va a cumplir su propósito en ti. Visualízalo. Créalo. Antes de que yo fuese predicador, Dios ya me lo había mostrado en un sueño, que iba a ser predicador. Antes que predicase en la televisión, Dios ya me lo había mostrado que iba a predicar en televisión. Porque Dios, hermano amado, cuando tiene un propósito en tu vida, Dios lo va a cumplir. La cosa es de que si tú lo crees, ¿usted cree que es útil en la obra de Dios? ¿Lo cree de verdad? ¿Y cómo lo cree? Yo creo, Señor, que tú cumplirás tu propósito en mí. Ahora voy a poner de mi parte, Señor, para que tú cumplas tu propósito en mí. Y ponerse a trabajar. Ponerse a trabajar. Prepárate. Porque has creído que tú eres útil para la obra de tu Señor. Prepárate. Porque lo has creído. La fe es la certeza de las cosas que no se ven.
Marcos 9:23. De Marcos. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No va a haber algo imposible, hermano. Dice, al que cree. Pregunta, ¿cree que Dios cumplirá su propósito en ti? Al que cree, todo le será posible, dice la palabra de Dios. Créalo. No te he dicho, Jesús mismo lo dijo, que si crees, verás la gloria de Dios. Lo vas a ver, hermano amado, pero necesitas entender el propósito de Dios, definir tu propósito, creer que Dios va a cumplir su propósito en ti. Número 3. Disciplina. A todos nos va a barrer esto, hermano amado. Disciplina, dice, en esto vamos a entenderlo de esta manera. Es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Entendiendo lo que dice la Biblia, que todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Si usted lee el capítulo 3 de Eclesiastés, dice que todo tiene su tiempo. Y si todo tiene su tiempo, tiempo para estudiar, tiempo para prepararte y tiempo para ejecutar. ¿Cuántos quieren ser diáconos aquí? En la Biblia dice cuáles son las reglas para el diácono. ¿Quieres ser un obrero? ¿Quieres ser un anciano de la iglesia? En la Biblia está cuáles son los requerimientos para un obispo, para un anciano, para un diácono, para una diaconisa. Todo está en la Biblia. ¿Por qué cree usted que muchos de los predicadores, de los pastores dicen, este es el manual de la vida? Porque todo lo tiene. Lo único es que hay que leerlo. Tener disciplina. Si se da cuenta, solo le voy a poner un ejemplo natural. Muchos aquí, ¿cuántos quieren aprender inglés aquí? ¿Nadie? Para la gloria del Señor yo hablo 3 lenguajes. Pero eso no fue de la nada, hermano. Cuando estaba estudiando inglés, yo regresaba de la escuela a las 10 de la noche y puse por disciplina mía escribir 20 palabras en inglés, en español, 2 hojas repetidas por palabra, todas las noches, todas las noches.
Y mis calificaciones, no me acuerdo a quién se lo mostré. Mis calificaciones no bajaron de 8. 8, 9, 10 plus. Porque me propuse una meta. Quise alcanzar esa meta. Pero para alcanzar esa meta hay que ponerse en disciplina. Para alcanzar tu meta en el ministerio, para alcanzar tu meta espiritual, para alcanzar tu meta en la obra de Dios, tienes que tener disciplina, hermano amado. En mi vida mismo lo he visto. Cuando me he puesto en disciplina para hacer las cosas, lo he logrado. Y hay cosas que no he logrado. ¿Sabe por qué? Porque he sido indisciplinado. Esa es la realidad. Porque dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Pero si no pones disciplina en lo que haces, no lo logras. Así de simple, sencillo. Yo te lo puedo decir. De las cosas en las cuales me he disciplinado, lo he logrado. Pero de las cosas que he descuidado la disciplina, no lo he logrado. Así de sencillo. ¿Qué dice Eclesiastés? Todo tiene su tiempo. Tiempo para dormir, tiempo para capacitarte, tiempo para orar, tiempo para estudiar. Todo tiene su tiempo. Para desarrollar un tema, yo lo puedo desarrollar en 30 minutos. Antes no. Pero me tuve que preparar, me tuve que capacitar. Aunque necesito capacitarme más todavía. Pero puedo realizar las cosas porque he tenido que trabajar en ello. He tenido que trabajar en ello. Disciplina. Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo de lo que se hace en la tierra. Todo tiene su tiempo. Tiempo para levantarse, tiempo para trabajar, tiempo para estudiar, tiempo para alabar a Dios. Todo tiene su tiempo. Y todo tiene su tiempo. Porque sí, todo tiene su tiempo. ¿Ve? Cuando no somos disciplinados, nos pasamos de la hora. Nos falta ser disciplinados. ¿Sí? Por eso les decía que en esto nos quedamos cortos. Pero si pones en tu corazón ser disciplinado, entender el propósito de Dios, creer en el propósito de Dios, te pones en disciplina para alcanzar esa meta, lo vas a lograr. Créeme que lo vas a lograr. Pero si no cuentas con estas 3 claves, absolutamente con la tristeza en mi corazón te voy a decir, no vas a llegar a ningún lado. No vas a llegar a ningún lado. 4, y nos vamos. Perseverancia. Perseverancia es firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Acuérdense que en la vida espiritual dice que el que persevera, ¿no se lo saben, hermano? El que persevera hasta el fin, será salvo. No es cómo comienzas, es cómo terminas. Muchos de ustedes, dice el apóstol Pablo, comenzaron en la carne, dice, ¿verdad? No, ¿cómo que sí?
Muchos de ustedes comenzaron en el Espíritu, pero mira, dice el apóstol, ¿cómo están terminando? Están terminando en la carne. Muchos comenzaron a ser creyentes. Ahora, ¿dónde están? Muchos comenzaron predicando. Ahora, ¿dónde están? Muchos comenzaron a hacer muchas cosas. Ahora, ¿dónde están? Y entendiendo lo que dice la Biblia, que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Si usted estudia para ser maestro, empieza desde cero hasta culminar el último ciclo escolar, habiendo ganado. El director de la escuela le dice: señor, señora, usted ha sido graduado como un docente, como un catedrático, como un doctor, como enfermera, como enfermero, de lo que usted haya estudiado. Pero si se queda a medias, casi fui maestro, casi fui esto, casi fui lo otro, se quedó en ese casi y no se graduó. Y esta es la vida cristiana. El que persevera hasta el fin, este será salvo, dice el Señor en su palabra. Perseverancia, constancia, ser constante, perseverar, perseverar, perseverar hasta que alcance su meta, hasta que alcance lo que usted desea en su corazón, hasta llegar a hacer lo que usted desea en su corazón. Se necesita tener constancia. No hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana tal vez. No es así. Claves para ser exitoso: tener entendido el propósito de Dios, definir el propósito de Dios en mi vida, creer en el propósito de Dios, tener disciplina para que Dios cumpla su propósito en mí, ser perseverante para que Dios cumpla su propósito en mí. No es que yo haya alcanzado, ni pretendo decir que ya he alcanzado todo, dice el apóstol Pablo, pero una cosa hago: prosigo a la meta, sigo adelante para alcanzar esa meta. ¿Y cuál fue las palabras del apóstol Pablo antes de morir? ¿Sabe usted cuál es? He peleado la buena batalla, he ganado la carrera y una corona me espera. Eso es palabra de Dios. Póngase de pie, hermano. Claves para el éxito. Téngalo en cuenta y será exitoso. Y toda la gloria será para nuestro Señor. Hay una petición por nuestro hermano Ángel. El pastor me notificó que hoy en la mañana su querida madre falleció. Y como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, quizás nosotros no podemos sentir el dolor que hay en su corazón, pero con nuestra oración sincera delante de Dios, le pedimos al Señor que Dios lo fortalezca. Los que han pasado por esto entenderán el dolor ajeno. Oramos a Dios para que Dios lo fortalezca y dando gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios y Padre que habitas en el cielo, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra, tu palabra que edifica, tu palabra que conforta, tu palabra que restaura, tu palabra que nos educa, que nos instruye, Señor,
Gracias por tu bendita palabra, tu palabra que es vida, tu palabra, Señor, que sacia nuestra sed, poderoso Dios. Señor, te bendecimos, Señor, te exaltamos y te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, poderoso Dios. Ahora, Señor, como tu pueblo, como tus hijos, Señor, oramos por la vida, Señor, de nuestro hermano Ángel, por su familia, poderoso Dios. Señor, sabemos, Padre, que hay un dolor en el corazón de él y de su familia, Señor, pero sabemos, Padre Santo, Espíritu de Dios, que tú eres